¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Aldana Ror, soy docente de la cátedra del Dr. Travieso y en esta oportunidad les voy a compartir un breve video sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, que lo van a poder complementar con la presentación PowerPoint que está subida en el campus virtual de cada una de las comisiones. En el video anterior hemos abordado la cuestión relativa a de qué manera se incorpora el derecho internacional en el ordenamiento jurídico interno. En esta segunda parte vamos a analizar cuál es la jerarquía que tiene el derecho internacional respecto del derecho interno. Para eso vamos a comenzar analizando la solución que nos da el derecho internacional. Una de las soluciones las vamos a encontrar en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, que entró en vigor en 1980, y que en su artículo 27 establece que un Estado no puede alegar disposiciones de derecho interno para sustraerse del cumplimiento de una obligación internacional. Esta norma se ha entendido que además de ser una norma convencional, porque está en una convención, que es la Convención de Viena, como mencionara, es una norma consuetudinaria y así ha sido receptada por otros instrumentos internacionales como ser la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas o el proyecto de artículo sobre responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, que hace específica mención a la irrelevancia del derecho interno para el incumplimiento del derecho internacional. ¿Qué es lo que sucede en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en la Constitución Nacional. Y para eso tenemos que analizarla al menos desde dos momentos. Uno es el momento previo a la reforma constitucional de 1994 y el otro momento es posterior a la reforma de 1994. Pero sí tenemos que aclarar que las disposiciones de la primera parte de la Constitución no se vieron alteradas por esta reforma constitucional, con lo cual son de aplicación hoy día también. Antes de la reforma del 94, las normas constitucionales que se estudiaban o se aplicaban para determinar la jerarquía normativa eran el artículo 27, 30 y el 31 de la Constitución Nacional. El artículo 31 dice que esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. Este artículo 31 al menos nos da dos conclusiones. Por un lado nos indica cuáles son las leyes supremas de la nación o cuáles son las fuentes supremas de la nación, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales. Y por otro lado nos indica la preeminencia del ordenamiento jurídico nacional por sobre el provincial. Ahora bien, de las normas que enuncia, que son las leyes supremas de la nación, no nos establece qué orden de prelación revisten. Las pone en un mismo pie de igualdad. Es por eso que necesitamos estudiar otras normas constitucionales, como ser el artículo 27 y el 31, para lograr una interpretación armónica que nos permita dar algún tipo de respuesta. El artículo 27 establece que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho públicos establecidos en esta Constitución. Y el artículo 30, que refiere a la reforma constitucional, indica lo siguiente: la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. De una interpretación armónica de estos dos artículos, es posible concluir que los tratados deben respetar los principios de derecho público constitucionales. Y por otro lado, la Constitución no se puede reformar si no es por el mecanismo que está allí establecido. Entonces, así podríamos concluir que en la pirámide jurídica, en la cúspide se encontraría la Constitución y por debajo las leyes y los tratados. Ahora bien, de estas normas, si bien queda claro que la Constitución
es la norma superior, no queda claro qué tiene que prevalecer, si las leyes o los tratados internacionales. Esta es entonces una tarea que quedó a la interpretación jurisprudencial y de un análisis de la evolución de la jurisprudencia aplicable a este tema, podemos advertir que se aplicaban dos principios generales del derecho. Uno de ellos, que una ley posterior deroga a una ley anterior, y el otro principio del derecho es que una ley especial prevalece sobre la ley general. Estos fueron los criterios aplicados por la jurisprudencia argentina en distintos precedentes de relevancia, en los que, por ejemplo, podemos mencionar el caso Martín. Pero sí plantea un problema. Si nos retrotraemos al inicio de esta conversación, habíamos mencionado que es una norma consuetudinaria de que un Estado no puede alegar disposiciones de su derecho interno para sustraerse del cumplimiento de una obligación internacional. ¿Y qué sucedería si el Poder Judicial determina que hace prevalecer una norma nacional que es posterior a un tratado internacional? Esto podría generar responsabilidad internacional del Estado. Lo cierto es que hasta el precedente Ekmejian contra Sofovich fue el criterio sostenido para determinar cuál era la prelación de normas en nuestro ordenamiento jurídico. En Ekmejian con Sofovich, que es un fallo del año 1992, es decir, es anterior a la reforma constitucional, podemos extraer al menos tres conclusiones en lo que refiere a este tópico. Por un lado, la Corte va a interpretar que la derogación de un tratado internacional por una ley del Congreso violenta la distribución de competencias impuestas por la propia Constitución, porque mediante una ley se podría derogar el acto complejo federal como es la celebración de un tratado. Recordemos que un tratado celebrado en buena y debida forma implica la intervención inicialmente del Poder Ejecutivo, posteriormente la del Poder Legislativo y eventualmente la del Poder Ejecutivo en lo que es la etapa de manifestación en el consentimiento en obligarse. Y aquí también cabe recordar que esta última etapa en la que interviene el Poder Ejecutivo, que es la exteriorización de la voluntad en obligarse por el texto del tratado, que puede darse por los distintos modos que establece la Convención de Viena u otro, es discrecional del Poder Ejecutivo. Y esto fue lo que se determinó en el fallo que también estudiaron en el video anterior, que es el fallo Frites. Por otro lado, el fallo Ekmejian contra Sofovich va a determinar o va a recoger lo que dice la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que confiere primacía al derecho internacional por sobre el derecho interno. Y por último, va a citar la imposibilidad de alegar disposiciones de derecho interno para sustraerse del cumplimiento de una obligación internacional. En conclusión, y en lo que refiere a este tema que nos reúne en este momento, el fallo Ekmejian nos va a dar un fundamento que es de derecho constitucional, en el cual hace un análisis respecto de las competencias de los distintos poderes, y por otro lado, del derecho internacional, cuando invoca justamente la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, destacando la primacía del derecho internacional por sobre el derecho interno. ¿Qué es lo que sucede con este fallo? La pirámide normativa va a quedar establecida, como se puede ver en la presentación PowerPoint, con la Constitución en la cúspide, posteriormente los tratados y por debajo de los tratados internacionales las leyes. La reforma del 94 va a recoger parte de la doctrina que nos dejó el fallo Ekmejian y lo va a hacer en su artículo 75, inciso 22. Es curioso que este orden jerárquico que lo enuncia de manera expresa lo encontremos dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación. Pero esto tiene lógica en lo que fue la reforma constitucional, en la cual se pactó que la primera parte no podía ser alterada. El artículo 75, inciso 22, establece dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Concordatos, recordemos que es el tratado o acuerdo internacional que celebra un Estado con la Santa Sede.
Aquí recoge la doctrina del fallo en Mejián al establecer de manera expresa que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Pero va más allá, porque además de recoger este análisis, va a establecer que distintos instrumentos internacionales de derechos humanos van a gozar de jerarquía constitucional. Los va a enunciar de manera expresa en el artículo 75, inciso 22, en el cual podemos observar que le otorga jerarquía constitucional a 9 tratados internacionales, 8 tratados y un protocolo adicional y 2 declaraciones de derechos humanos. Este no es un dato menor, porque las declaraciones a las cuales les otorga jerarquía constitucional, que son sobre derechos humanos, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, son declaraciones, no son tratados internacionales. Es decir, su naturaleza jurídica no es la misma que la de un tratado internacional. Son exteriorizaciones que hacen órganos de organismos internacionales, en este caso de la OEA y de las Naciones Unidas, que no nacen como instrumentos jurídicamente vinculantes. Pero lo cierto es que la interpretación que les ha dado la jurisprudencia es que sí enuncian disposiciones obligatorias para los estados. Entonces, el artículo 75, inciso 22, va a determinar que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes y además a estos 11 instrumentos internacionales sobre derechos humanos les va a otorgar jerarquía constitucional. Y lo va a hacer indicando que no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Indica que solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es decir, estos instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional no derogan la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Únicamente van a poder ser denunciados por el procedimiento allí establecido y, avanzando un poco en la lectura del artículo, va a establecer la posibilidad de que otros tratados de derechos humanos van a poder gozar de jerarquía constitucional, pero por eso requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Aquí corresponde hacer un paréntesis. Cuando vimos de qué manera se incorporaba el derecho internacional en el derecho interno, estudiamos que en el procedimiento de celebración de un tratado en buena y debida forma, una vez que el Poder Ejecutivo negociaba y firmaba un tratado y lo enviaba al Congreso de la Nación, el Congreso tenía que aprobarlo o desecharlo mediante una ley, y que esa ley, si bien era un paso necesario en el proceso de celebración de un tratado celebrado en buena y debida forma, no era un paso suficiente. El efecto de esa ley era autorizar al Poder Ejecutivo que, si así lo determinaba, manifieste su consentimiento en obligarse en sede internacional. Y que ese tratado, si el Poder Ejecutivo efectivamente decide manifestar su consentimiento en obligarse, se va a convertir en obligatorio para ese Estado una vez que entre en vigor. Y su vigencia o su entrada en vigor va a estar determinada por lo que diga el propio texto del tratado. Ahora bien, un tratado que ya atravesó la etapa de la manifestación del consentimiento en obligarse y que entró en vigor para el Estado, podría gozar de jerarquía constitucional, pero para ello sería necesario que el Congreso de la Nación dicte una nueva ley mediante la cual se le otorgue tal jerarquía normativa, que sería la jerarquía constitucional. En la práctica argentina, esto ha ocurrido en 3 oportunidades. Se le ha otorgado jerarquía constitucional a través de una ley en los términos del artículo 75, inciso 22, a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,
a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, y más recientemente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, hoy día, nuestra pirámide normativa, la pueden ver también ilustrada en una de las filminas, estaría constituida por la Constitución Nacional más los 11 instrumentos de derechos humanos contenidos en el artículo 75, inciso 22, más los 3 tratados sobre derechos humanos que fueron jerarquizados posteriormente a la reforma. Luego el resto de los tratados, incluso aquellos que versan sobre temas de derechos humanos pero que no tienen jerarquía constitucional, y posteriormente las leyes nacionales. Es importante destacar que únicamente, al menos del texto literal del 75 inciso 22, podrían gozar de jerarquía constitucional tratados que versen sobre los derechos humanos. También es importante destacar que el artículo 75 inciso 22 nos indican que estos tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional indican que en las condiciones de su vigencia tienen esa jerarquía constitucional. Con lo cual, en las condiciones de su vigencia hace referencia a de qué manera la República Argentina se obligó por ese texto, a partir de qué momento entró en vigor por ese texto, y si lo hizo formulando alguna reserva o con alguna enmienda. Y habilita la posibilidad, como mencionara, que otros tratados sobre derechos humanos gocen de jerarquía constitucional. De la interpretación literal de la norma, esto vedaría la posibilidad de que otra declaración goce de jerarquía constitucional, tal como fueron estas dos incorporadas con la reforma del 94. Y también se puede plantear el interrogante de algún tratado cuyo objeto no sea esencialmente sobre derechos humanos, pero que tenga disposiciones sobre derechos humanos, si podría entrar dentro de esta categoría de un tratado jerarquizable. Lo cierto es que, recordemos que para un tratado goce de jerarquía constitucional, puede hacerlo mediante el procedimiento establecido en el artículo 75, inciso 22, y para eso es necesario una ley del Congreso, que es distinta a la ley de aprobación, que es previa a la manifestación del consentimiento en obligarse. Algunas otras cuestiones vinculadas al tema de la jerarquía del derecho internacional por sobre el derecho interno. Hay otras normas que establecen en nuestra Constitución relativa a los tratados internacionales. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que algunos tratados internacionales gozan de normas que son operativas. Estas normas son directamente aplicables, es decir, no requieren ningún comportamiento o ninguna acción en el ordenamiento interno en forma directa para su aplicación. Y algunas disposiciones de los tratados pueden ser programáticos, es decir, que requieren de algún tipo de implementación por parte del poder público, digamos. Alguna medida legislativa o alguna política pública a los fines de determinar su ámbito de aplicación. Estas normas, en el caso de normas que fueran de carácter programático, establece la Constitución también en el artículo 75, inciso 23, que es obligación del Congreso de la Nación legislar en este sentido. Y otra de las normas que también es importante estudiar cuando hablamos de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno es el artículo 75, inciso 24, que no establece una jerarquía diferente respecto de los tratados de integración, sino que establece mayorías distintas dependiendo de las otras contrapartes en lo que es la celebración del tratado. También, por otro lado, la Constitución Nacional tiene dos disposiciones relativas a la capacidad de las provincias de celebrar convenios internacionales y tratados parciales, que está receptado en el artículo 124 y en el 125.
Por otro lado, también corresponde hacer mención a cuál es el efecto o cuál es la relación o cómo se aplica la costumbre internacional en el ordenamiento jurídico interno. Si bien no tenemos una norma específica como sí tenemos respecto de los tratados en relación a la costumbre internacional, sí podemos analizar o inferir que la costumbre internacional tiene el mismo rango que los tratados internacionales. Al menos de ese modo se ha entendido en determinada jurisprudencia. Un caso para mencionar es el caso Priebke, la extradición solicitada por Italia, en el cual se aplicó la costumbre internacional relativa a la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad. Por otro lado, en otros precedentes jurisprudenciales, uno podría advertir cómo cuando se analiza la inmunidad de los estados extranjeros frente a los tribunales locales, se aplican normas consuetudinarias en este mismo sentido, de algún modo equiparándolas sobre a tratados internacionales. Por último, corresponde hacer mención que dos de los instrumentos internacionales que están enunciados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que es la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, se las equipara a un tratado internacional. Se las equipara, pero como les comentaba previamente, las declaraciones no atraviesan por los mismos pasos de celebración de un tratado internacional. Lo cierto es que la jurisprudencia, tanto la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos como la Corte Internacional de Justicia, ha interpretado en distintos precedentes, en tanto en su función contenciosa como consultiva, que estas declaraciones revisten fuentes de obligaciones internacionales para los estados. Probablemente porque también lo que hacen es receptar normas consuetudinarias en la materia. Bueno, espero que haya sido claro el video. Si hay alguna duda, vamos a estar a disposición a través de un enlace de Google Hangouts que lo vamos a estar compartiendo. Bueno, me despido por ahora y espero que todos y todos estén muy bien. Un saludo. Gracias.